Hola a todos. La receta de hoy es un pan de queso pero sin harinas y con solo 3 ingredientes, así como lo escuchan. Fácil, delicioso y lleno de proteína. Además, les doy sustituciones para algunos ingredientes, incluyendo el queso. Pueden hacerlo salado o dulce y queda delicioso. Y lo mejor de todo, se hace sin horno, pero pueden hornear si lo desean. Así que no se vayan, porque comenzamos. Como no usaremos harina, esta delicia la haremos con garbanzos cocidos y la receta puede ser dulce o salada y les prometo que el sabor del garbanzo es mínimo. El garbanzo es pura proteína. Otro ingrediente es el queso cottage. Pueden sustituir por queso crema, por ricota o incluso por tofu si no comen queso. No pueden usar queso normal porque queda apelmazado y después no queda vaporoso. Dato importante, todos los ingredientes deben de estar a temperatura ambiente. No usaré el horno, pero pueden hornear si lo desean. Mi molde es desechable, pero puede ser de cualquier tipo. Engrasamos un poco para poder pegar el papel para horno y hay que acomodarlo muy bien dándole forma. Y con el aceite que sobró en la brochita untamos todo el molde y el papel y reservamos. Hay que triturar los garbanzos, puede ser con licuadora o con batidora de mano, incluso con un pisapuré. Hay que hacerlo junto con el queso para que se quede como una masita. Vamos a licuar hasta obtener un puré o una papilla. Nos debe quedar así. Lo que interesa es que se muela muy bien el garbanzo. Y lo reservamos. Ahora en un recipiente pondremos un huevo muy grande o un huevo pequeño más una clara y debe de estar a temperatura ambiente. Y la mejor sustitución para el huevo fue la fécula de maíz, pero me quedó más cremoso. Batimos a velocidad alta por varios minutos hasta lograr que cambie de color, que duplique su tamaño y que quede así de cremoso. Este es el secreto de las últimas recetas que les he compartido. Dejar el huevo así es la clave. Aquí tengo el puré que hicimos. Si notan, hay trocitos de queso, pero no me afectan mientras sean poquitos. Vamos a agregar una pequeña porción del huevo y si no les gusta el olor, les recomiendo le agreguen al puré cualquier condimento o especia o también vainilla si es que lo hacen dulce. Después de mezclar y al ver que casi se integró por completo, agregamos otra porción de huevo, pero a partir de aquí debemos mezclar con movimientos envolventes. Con cariño y suavemente, porque de esto depende que quede súper vaporoso. Ahora hacemos al revés, vamos a agregar esta mezcla al huevo. Y de nuevo mezclar envolventemente. Vamos a lograr una masa cremosa y muy aireada, no sobrebata, no se va a compactar. Listo, terminamos así de rápido. Ahora vertemos en el molde. Y este paso es opcional, solo es decoración. Yo lo haré salado y si observan no agregue sal porque no es necesario. El queso proporciona esa sal a la masa. Ahora una pizca de orégano y listo. Ahora vamos a cocinar y lo haré al vapor. Puede ser en horno pero tapado con papel aluminio para que no haga costra. Aquí les dejo las indicaciones escritas, pongan pausa para poder leerlas o tomar una foto. La vaporera está precalentada, si no tienen una pueden hacerla, ya les enseñé cómo. En el primer comentario les dejaré ese video. Colocamos el molde centrado y lo tapamos con un aluminio haciendo una carpita. Tapamos y cocinamos según las instrucciones que les dejé anteriormente. Les quiero contar que mi vaporera es muy viejita, tiene más de 25 años, porque a veces me preguntan dónde la compré y la verdad ya ni me acuerdo.
Mientras se cocina quiero darles unos datos. Los ingredientes siempre se los dejo escritos en una lista. Casi siempre están al final de los videos para que tomen una foto y ahí mismo les dejo consejos y tips de almacenamiento. En este video estarán más o menos en el minuto 8. Si requieren los ingredientes en otro idioma me los pueden pedir. Les recomiendo estas tartas sin harina que hice anteriormente. Les dejaré esos videos en el primer comentario. Les quiero enviar un saludo a Cintia Martínez y a Claudia Godoy, que compraron membresías nivel bizcocho. Si necesitan atención personalizada, contáctenme por Facebook, chicas. Pero antes de irnos, miren la suculenta que nos acompaña hoy. Una hermosura que simula una rosa. Si la ven un poco polvosita, es porque le pongo un polvito para protegerla. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Las cosas que nos da la madre naturaleza. Yo cultivo suculentas, así que a veces si ven mis uñas y manos bien maltratadas, es por la tierra. Esto ya está listo. No deben abrir la tapa para que no se ponche, pero se los voy a mostrar rapidito. Rápido, rápido, porque si no, se poncha con las corrientes de aire. Así que solo lo van a apagar y sin destapar van a dejar tibiar unos 8 minutos. Pasaron 8 minutos y voy a sacarlo. Miren si se me alcanzó a bajar un poquito. Esto sigue aún muy caliente. Miren qué rico se ve. Es una preparación muy delicada, pero es importante no dejarla por mucho tiempo en el molde o se remoja bastante. Así que hay que dejarla solo unos minutos a que el molde tibie. Para desmoldar solo movemos así y solito se despega. Hay que tratar de no aplastarlo para que no se compacte. Despegamos el papel de las orillas para que respire y no se sude. Y miren esta ricura. Ahora sí, hay que dejar enfriar para disfrutar. A mi esposo le gusta cuando está calientito. Dice que sabe como a crema de queso. Así que lo dejo a su consideración. Ya está frío y queda bien suavecito. Vamos a verlo por dentro. Miren esta textura. Este tipo pan es como un budín cremoso pero sólido. Incluso pueden rebanar y tostar y se pueden hacer sándwiches. La versión salada es muy rica, pero no sé por qué me gusta más la versión dulce. Hora de la sacrificación, con permiso. Tiene textura de relleno de pie, pura proteína. Los invito a suscribirse, es totalmente gratis, pero activen la campanita en la opción que dice todas para que les puedan llegar mis recetas. Espero me regalen su like y me dejen un comentario. Les mando un fuerte abrazo y muchos besitos. Dios los cuide y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.